La nota roja es, desde luego, una derivación del periodismo y cuando con puntualidad y seriedad se registra, refleja también partes de una realidad que muchos quisieran que no existiera, ocultar o incluso con admoniciones tratar de modificarlas. Es decir, cambiando el propio lenguaje para referirse a lo que significa de todas maneras todo un drama que ha llenado de miedo y de indignación a nuestro país. El asunto es cuando esa nota roja se convierte en la práctica periodística fundamental en todos los medios de comunicación, no solo en los tabloides o portales que hayan acogido ese tipo de periodismo, no, en todos aquellos, desde luego, que no ocultan la situación y que es también la consecuencia de la política irresponsable de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, y la continuidad de la misma en el cargo formal que ha impulsado Claudia Sheinbaum. Podemos y puede ser un día cualquiera en el que nosotros, ustedes o yo, aludamos a Veracruz, a Tamaulipas, a Sonora, a San Luis Potosí, a Zacatecas y a Guanajuato. Sé que algunos aquí abajo podrían decirme, Marco, acabas de decir un estado que no gobierna Morena, sí, en efecto, y es también donde se encuentran los más altos índices de criminalidad. El asunto es que, dependiendo todo esto de una política federal, ha corroído absolutamente todos los territorios, las lindes políticas y las responsabilidades locales de cada una de las entidades para situar directamente en el gobierno de la República al principal responsable de no garantizar un elemento clave de los derechos humanos y que se encuentra también, a propósito de las discusiones de estos días, dentro de nuestra propia Constitución, como es justamente la seguridad. Pero no pasa nada. Es la expresión que tiene la presidente de México, como cuando en Chiapas, ¿se acuerdan ustedes? En abril, un retén de personas encapuchadas que decían en Chiapas, candidata, la situación está que arde, literalmente que arde. Y ella contestó que no pasaba nada, que se trataba de un montaje e incluso involucró, ¿se acuerdan ustedes?, a latinos. Y ya sabemos que sí pasa en San Cristóbal de las Casas, y conocemos ahora el nombre de Marcelo Pérez, justamente por una situación desgraciada que es como entonces hasta el nombre nos aprendemos. Y entonces también, mientras estamos hablando de esto, ocurre en Tabasco y en Villahermosa y sus alrededores varios incendios de autos. Entre las peleas que significan los grupos delincuenciales que quieren abarcar cada vez más territorio. Sí, el territorio que ha cedido, porque esa es la palabra, que ha cedido el gobierno federal. Y mientras todo eso, pudimos antes hablar incluso de lo que ocurría en Chilpancingo, ¿se acuerdan ustedes? Y volteamos, les decía yo al principio de este video, a cualquier medio de comunicación y esa nota roja se encuentra trasladada aquí en mi costado derecho, que a la vista de ustedes es el izquierdo. Registran enfrentamientos y ataques a policías en Guerrero. Así. Estallan 2 coches bomba en Acámbaro y Jerécuaro, Guanajuato, les acabo de decir a ustedes. Mátalo, exhiben a militares en operativo en Culiacán. El asunto, en efecto, es tremebundo. No permitimos que eso ocurra, dice la presidenta de la República. Serán investigados. Y
Y mientras la plataforma oficialista dice que los medios de comunicación exageran, ¿se acuerdan ustedes? Jorge Patterson dijo también hace poco que los medios y la oposición habían recurrido o estaban recurriendo a esa nota roja para enfrentar al gobierno federal, nada más que esa es la realidad, la de todos los días, la del cobro de piso. Porque les decía yo a ustedes, sin en verdad siquiera hilvanar una suerte de cronología que en los últimos 24 días ha sido en verdad avasallante, como para traer a colación ahorita, así, lo que pasó en la Ciudad de México, en el mero casco histórico de la Ciudad de México, en Motolinía y 5 de Mayo, igualmente por reyertas y desavenencias de los grupos del CEO. Esa es justamente la consecuencia de la ineficacia criminal de la autoproclamada 4T, que independiente de nombres o hombres y mujeres en la silla presidencial o en cualquier ámbito de la responsabilidad en los estados, está diluyéndose sistemáticamente y los mexicanos estamos viendo cómo crece cada día más esta ola de violencia incontenible que solo trata, decía yo también al principio de este video, de enfrentarse a través de ocultarla, como si no existiera. Porque ahí tienen ustedes no solo a la maquinaria de publicidad del gobierno federal, menospreciándola, ignorándola o jalando petardos para llamar la atención sobre otros temas, cuando ese justamente es uno de los más lacerantes, no solo en relación, y eso es lo principal desde luego, con los derechos humanos, con el miedo, con la libertad de tránsito. Muchas personas en distintos lugares del país a determinada hora ya no pueden salir, no exagero. Quienes me están viendo en Culiacán saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Quienes me están viendo en Colima y algunas de las regiones cercanas a la propia ciudad saben de lo que estoy hablando, igual que en San Luis Potosí. De tal manera que, en efecto, ustedes elijan el estado que quieran y no ha pasado más de un año cuando ahí mismo se tiene un ejemplo relevante de lo que significa esta violencia. Y dije un año, porque en algunas otras entidades se agolpa un día así y el otro también. Sonora, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco son ejemplo de lo que acabo de comentar. Y desde luego también de cómo así, operando de manera salvaje el CEO, es simple y sencillamente incontenible y dependemos de los límites que ellos mismos se fijen. Hay, eso sí, sin embargo, medios de comunicación que no informan al respecto. Estaba yo pensando aquí en estos momentos transferirles a cualquiera de otros medios de comunicación que en efecto hacen como si no existiera y que forman parte, claro está, de la estructura oficialista y nada tiene, les decía yo a ustedes, sin embargo, tiene como elemento relevante el paro de trabajadores del Poder Judicial llega a su fin. Sheinbaum celebra decisiones del tribunal y así nos vamos con que no existe más que lo de claro que sí. Guanajuato, aquí lo tienen ustedes, por los que les decía yo también al principio, como no es un estado gobernado por Morena, ahí sí cobra interés informativo, pero los demás estados para nada. Ahí tienen ustedes
La muestra clarísima de cómo en efecto hay medios de comunicación que con su silencio pretenden ocultar o distorsionar la misma realidad y hacer propaganda o participar como actores políticos, como ahora mismo lo acabamos de ver. Por eso es tan importante la existencia de medios de comunicación como etcétera, como Latinus, como distintos otros que ustedes conocen y conocen bien, porque es justamente una fuente que refleja, son una fuente que refleja la propia realidad, y nosotros continuaremos así, haciendo nuestro trabajo, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.